Hola audiencia, pasamos a hablar lo relacionado con la experticia, pericia o informe pericial, el cual constituye un medio de prueba fundamental para el proceso penal, por cuanto a través de él va a constituir un elemento probatorio que va a llegar al juez, quien lo va a valorar y va a examinar en base a su análisis o resultado. Es por eso que es importante para el proceso penal hablar sobre la experticia. Antecedentes de la experticia. Bueno, se conoció que en el derecho romano, en la época de Justiniano, se escogían a personas que se consideraban expertas en algún arte u oficio para dilucidar en los litigios que ocurrían en esa época. Y esos dictámenes que ellos emitían eran considerados como bases de las decisiones judiciales en la antigüedad. Importancia y necesidad de la experticia. La experticia es necesaria e importante para el convencimiento del juez y también para el convencimiento social, por cuanto el juez, que se trata de una persona con conocimiento amplio, pues va a acudir al dictamen o a la información que puede dar un experto en una ciencia o un arte o un conocimiento específico sobre una materia para lograr de esta forma convencerse él mismo de que lo que se está investigando es así. Así de esta forma, una vez convencido él va a tratar de convencer a la audiencia que se encuentra presente en el juicio oral y público acerca de lo que se está investigando y del estudio o análisis que ha sido sometido a la experticia. Definición de experticia. Bueno, es una actividad desarrollada primero por un encargo judicial. Es el juez quien determina o quien solicita la realización de una experticia, o en este caso el fiscal, como director del proceso penal, pues solicita ante el juez la realización de cierta experticia sobre cierto fenómeno o elemento encontrado de interés criminalístico. Esa experticia o ese encargo judicial debe ser realizado por personas ajenas al proceso. En este caso, expertos que no tienen nada que ver con el proceso que se ventila. Esas personas tienen que estar calificadas por sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Y a través de ella, pues, se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes. Es decir, debe ser debidamente comprobado por un experto en arte u oficio, conocedor pues del fenómeno que se trata a través de la experticia. Características de la experticia. Es un medio de prueba necesario y fundamental, y es el juez el encargado de valorarlo como un elemento probatorio. Es un acto personal, ya que solo quien lo suscribe es quien lo va a avalar ante el juez en el juicio oral y público. Debe ser practicada por terceros al proceso penal. Es una actividad procesal que debe ocurrir durante el transcurso de un proceso y por encargo judicial. Es una declaración de ciencia porque el perito expone lo que sabe, ¿sí?, por percepción y por deducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen y de las causas y efectos de esos hechos en virtud de deducciones técnicas o científicas. Es de carácter valorativo porque el perito valora los hechos que observó en su examen sobre cómo pudo producirse la acción que causó tal resultado. Debe ser claro, preciso, fundamentado, objetivo e informativo. Fundamento jurídico de la experticia. Encontramos en el Código Orgánico Integral Penal, en el parágrafo 3º, relacionado con la pericia.
en su artículo 511, lo referente a las reglas generales de la pericia. Y en su parte 6 indica taxativamente que el informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada y la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. En su parte 7 contempla que el experto debe comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes escritos y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio. Es decir, la experticia como tal no tiene validez si el experto no la avala de manera oral en el juicio oral y público. Valoración de la experticia. El artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal explica lo relacionado a los criterios de valoración de la prueba, tomando en cuenta, primero, su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamentan los informes periciales. Quiere decir que el elemento de interés criminalístico que es sometido a experticia debe haberse obtenido de manera legal, sin coacción ni apremio. El mismo debe ser auténtico, es decir, debe ser el mismo que se colecta en el sitio de suceso y el que sea analizado en el laboratorio donde va a ser sometido a experticia. Y ese elemento criminalístico debe haber sido sometido a la cadena de custodia, cada uno de sus pasos al momento de su colección hasta que llega al laboratorio. Además, los análisis que realiza el experto al momento de realizar su experticia tienen que tener un grado de aceptación científica y técnica y tiene que basarse en principios metodológicos y científicos para poder dilucidar y concluir acerca de un análisis específico. Asimismo, el juez va a valorar la experticia basado en la sana crítica, que se constituye por las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima experiencia. Las reglas de la lógica tienen que ver con el pensamiento razonado, con raciocinio, con coherencia de los fenómenos o los elementos que se estudian por parte del ser humano. Asimismo, los conocimientos científicos tienen que ver con que cada uno de esos fenómenos o elementos pues tienen que tener una base científica de por qué suceden, por qué ocurren. Y la máxima experiencia relacionada con el conocimiento general que todos, el común de la gente pues conoce y tiene que ver como por ejemplo que es el conocimiento de que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Parte de la experticia. Está constituida por una parte emotiva, donde se dejará constancia del motivo por el cual se practica. Tomando un ejemplo, tenemos una prenda de vestir, ¿sí?, que fue colectada el cadáver de una persona no identificada y la misma presenta unas manchas de aspecto pardo rojizo en su superficie. Entonces se solicita un análisis hematológico a esa prenda de vestir, específicamente a las manchas presentes en la prenda de vestir. Ese sería el motivo. La parte descriptiva, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del estudio, tomando en cuenta el estado o el modo, el estado de uso y conservación y el modo en que se encuentre dicha evidencia. En este caso, pues el experto va a realizar una descripción detallada a través del método deductivo que va de lo general a lo particular, donde describirá la evidencia y hasta llegar al punto donde debe describir la mancha que va a ser analizada. La parte expositiva constituye la relación detallada de los exámenes practicados, de las técnicas, procedimientos, métodos, verificaciones y contrastaciones realizadas. Es decir, ahí
En el caso que estamos observando, ejemplo, pues él indicará la metodología de orientación y de certeza, los reactivos que va a utilizar, los equipos que utilizará para determinar si la sustancia pardo rojiza es sangre o no. La parte concluyente, donde se señalan los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto al peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. En la parte concluyente, pues él determinará que de acuerdo al análisis realizado, él concluirá si se trata o no, o estamos en presencia o no de una sustancia hemática o no. La licitud, utilidad y pertinencia de la experticia. La licitud indica que no debe existir provisión legal de practicarla. Es decir, la experticia debe ser legal, no debe ser lo contrario, por cuanto ya no tendría carácter lícito. Los elementos probatorios no deben ser obtenidos mediante coacción, amenaza, engaño, violación de la privacidad, ni otros medios que menoscaben los derechos fundamentales y la voluntad de las personas. Esto le da el carácter lícito a la experticia. Por cuanto ese elemento probatorio, pues debe ser obtenido de manera idónea y siguiendo todos y cada uno de los pasos que indica la cadena de custodia de la evidencia física. La utilidad de esa experticia debe ser útil para el descubrimiento de la verdad. Es decir, el motivo por el cual se solicita es porque se requiere ese análisis para poder dilucidar acerca de lo que se está investigando. Esa es la utilidad. La pertinencia debe referirse directa e indirectamente al objeto de investigación. Es decir, si estamos en el caso de la evidencia impregnada de sustancia pardo rojizo y además de eso presenta unas adherencias de aspecto negruzco de naturaleza no definida, pues nosotros tenemos que, el experto debe abocarse al estudio de la pertinencia del análisis de la mancha pardo rojiza, más no de la mancha negruzca, en este caso.